Hola a todos, el día de hoy, siguiendo la secuencia de la serie, pues el tema de los rostros de Jezabel en la actualidad, preguntando al Señor, hoy vamos a tratar acerca del Espíritu Santo, del Espíritu de Elías, y llegaremos hasta el tema de Jehú. Llega un momento y un punto en el que el Señor nos llega a hacer un tipo de pregunta y nos diga, ¿estás dispuesto a? El Señor está trayendo un orden. En este tiempo se ha estado moviendo muchas cosas fuertes, tanto en la iglesia como en distintas partes y naciones de la tierra. Los distintos rostros de Jezabel en la actualidad. Vamos a ir rápido, tienen que estar despiertos y cualquier cosa pues pueden ir preguntando. La situación va a ser bastante dinámica, porque creo que ya es un tema que no es nuevo para muchos. Y si alguno de aquellos que está viendo esto es algo nuevo, pues ya ahí tocará revisar la Biblia y leer despacio y volver a ver el video. Entonces, primero quisiera leer acerca de los 7 espíritus de Dios. Así que permítanme, y mientras le damos un poquito aún de tiempo a la gente que se conecta, lo busco. En Isaías 11, del 1 al 5, menciona acerca de los 7 espíritus de Dios. Dice, brotará un retoño del tronco de Isaí, un vástago de su raíz dará fruto. Sobre él reposará y morará el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de reverencia a Yahvé y espíritu de Dios. Y resplandecerá en reverencia a Yahvé, no juzgará según lo que vean sus ojos, ni reprenderá según lo que oigan sus oídos. Con justicia juzgará a los pobres y reprenderá con equidad a los necesitados de la tierra. Herirá a la tierra con la vara de su boca y dará muerte a los impíos con el soplo de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti nos presentamos y delante de ti traemos, Señor, todo lo que vamos a conversar el día de hoy. Queremos que tu Espíritu Santo, que seas tú mismo, Padre, que nos abras y nos enseñes todo como si fuera nuevo. Acerca de tu Espíritu Santo, acerca del Espíritu de Elías, acerca de cada misterio y cada perla, Señor, que puedes traer tanto en nosotros de manera grupal como de manera individual. Que nada pase desapercibido y nada pase por obvio. Sujetamos todos nuestros pensamientos, nuestras emociones a los pies de Jesús y te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por la sangre de tu Hijo y por el tiempo y el espacio que nos estás dando el día de hoy y que nos das cada día, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Elías y el espíritu que estaba en él, pues no se lo puede sacar de contexto de su época. Cada uno de los 7 espíritus de Dios manifiesta a Jesucristo y sobre todo el espíritu de la profecía habla y manifiesta de Jesucristo. Hay una parte en los libros de los profetas que dice que el espíritu de Cristo que estaba en ellos dio testimonio de él y ellos hablaron por ese espíritu acerca de Cristo. Entonces uno dice, entonces, ¿por qué menciona el espíritu de Elías como si fuera algo aparte? ¿Por qué no dijeron el espíritu de Cristo en Elías? Y el asunto es muy interesante y a veces lo he escuchado, en que dice que llega un punto que cuando alguien está tan fundido en que no se puede diferenciar a la persona del espíritu, en este caso. Y Elías, pues en todo su andar, o lo que está marcado, gran parte de su vida, pues hizo y se movió como el espíritu de Dios que estaba en él. En tal punto que no se podía diferenciar dónde comenzaba Elías, dónde terminaba Elías y dónde comenzaba el Espíritu de Dios en él. Así como en Jezabel se dice espiritualmente, se sabe que no es una mujer en sí, no es un solo espíritu en sí, sino que incluso el espíritu de Jezabel se le puede conocer que es un sistema y también una forma de operar espiritualmente. Y como se ha visto en la serie, pues tiene también rostros de influencia en el tema de personas. Y se podría decir, en el de Jezabel, pues no había donde diferenciar a la reina de esa época del espíritu de Satanás que estaba en ella. Y uno diría, entonces, ¿dónde va la parte que dice el espíritu de Elías? Quisiera leer primero Lucas. Pareciera que voy muy rápido y que voy a acabar el tema rápido, pero hay una parte en la que nos vamos a tomar tiempo. Por eso quisiera como hacer de intro esto. En Lucas 1 del 16 al 17 podría decir, se menciona en los evangelios el espíritu de Elías. Voy a leer la versión de las Américas. Dice, Él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios.
Él irá delante de él, dice en mayúsculas, refiriéndose a Jesús, en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Lo vuelvo a leer. Dice en Lucas 1, 16 al 17, dice, y él hará volver a muchos. Esta parte, si entramos en contexto, es cuando el ángel le estaba profetizándole a Zacarías. ¿Se acuerdan? Le dijo, tú tendrás un hijo, tú y tu esposa tendrán un hijo. Entonces le dijo, y el ángel le decía, y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él, delante de Jesús hecho carne, irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y aquí hay algo interesante, porque ahí es la primera vez que menciona poder de Elías. Había muchos que mencionaban el espíritu de Elías. En Malaquías 4:6, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Entonces habla de que este espíritu viene a traer reconciliación y restauración en un tema de generaciones. Es muy interesante si vamos más allá. ¿Por qué? Porque Jezabel lo que busca es que destruir las semillas, destruir las simientes, ¿ya? Y Jezabel lo que hace que ella hace eunucos, es decir, hace a las personas estériles para que no puedan producir semillas, no tengan descendencias. Jezabel siempre está reunida de eunucos. Jezabel hace estéril a los pueblos o a la gente que es afectada o se une a ella, sirve a ella. Entonces los vuelve estériles, porque el Señor dice que Él da semilla al que siembra. Y Él siempre está dando su palabra y semilla, no solamente en tema de hijos físicos, sino todo diseño, toda palabra. Toda palabra que viene de Dios produce un fruto, sea espiritual y aún en lo físico. Y todo lo que Él produce se sostiene. Y en las parábolas de los talentos menciona acerca de cuando le da a uno tal cantidad y después Él viene y pide y pregunta qué hicieron con ella. Le dice siervo útil y siervo fiel al que lo multiplica. Pero a aquel que dice, no, Señor, por causa de que yo conozco que tú eres terrible y cosechas donde no siembras, yo para no perderlo lo enterré y mira, te lo regreso. Intacto. Le dijo, siervo inútil. En lo poco, o sea, de lo poco no hiciste nada. Eso poco lo voy a tomar y se lo voy a dar al que tiene más. Lo cual va contrario a toda lógica del mundo, en la que usualmente pues la gente dice hay que repartir equitativamente, pero en el reino más que decir equitativamente es justamente, es decir, lo necesario conforme a lo que cada uno produce, a lo que cada uno responde. Entonces cuando dice el espíritu de Elías es el que regresa el corazón de los padres a los hijos. Voy a leerlo de nuevo, Malaquías. Dice Malaquías 4:6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. El espíritu de Elías, si pues estábamos hablando en otras series, Fabelita estaba hablando acerca de los rostros de Jezabel en la actualidad, pues el narcisismo, la manipulación. En la actualidad, lo que se necesita es restauración de generaciones y restaurar pues y habilitar los vientres de los hijos para que las semillas que el Señor ha dado y que les ha dado, que el Señor ha guardado a pesar de todo lo que puede haber pasado muchos años en diferentes naciones y en diferentes lugares, pueda crecer y para necesitar crecer tiene que ser nutrido por las aguas. Quien es Cristo necesita salir de los lomos donde el Señor puede haberlos escondido por muchos años, ¿ya? Y ya llegando en la época y el tiempo de que sean gestados y desarrollados, pues encuentren agua donde desarrollarse. Y que estas aguas no sean aguas de abajo, sino sean las aguas que vienen de Cristo. Es decir, no, las aguas mezcladas o aguas de abajo no pueden ser aguas
que albergan odio, que albergan falta de perdón, que albergan ira o que albergan todo lo que proviene del Abadón, sino que el Señor, aun cuando Él lleva a producir y a crecer algo que ha estado guardado, pues Él nos lleva a purificarnos. Entonces, yo le preguntaba al Señor, ¿cómo así vamos a volver a hablar? Pues del Espíritu Santo y del Espíritu de Elías. Y es precisamente de esto. Jezabel busca destruir las simientes, busca destruir las semillas, busca dejar estéril, que no haya ni dónde producir, ni dónde salgan las semillas, ni dónde gestar. Y aún más, busca decapitar a aquellos que puedan servir y ser útiles para que las semillas sean desarrolladas, sean cuidadas. Incluso a los pequeños los busca matar. Entonces, en el tiempo actual, yo lo considero muy clave, es esta parte de Malaquías que dice, y lo voy a repetir, ya sé que la leí como 3 veces, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y es interesante porque va de la mano con lo que el ángel le anunció a Zacarías cuando le habló de Juan. Dice, voy a leer Lucas 1 del 16 al 17 y dice, Él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Hasta aquí parece que vamos rápido y ya acabamos con el tema. Lo importante es el espíritu de Elías y va contra Jezabel y ya acabó. Pero no, sabemos que ya hemos leído pues, de Elías, hemos leído Reyes, ya avanzamos de adelante para atrás y de atrás para adelante. Pero quiero volver a revisar el contexto pues, de Elías en sí. Vamos profundizando más. Hablamos primero del Espíritu Santo, hablamos de ahí del espíritu de Elías. Ahora vamos a ver pues, a Elías como un personaje. Quisiera tomar unos extractos que tengo separados por aquí. Y me gusta mucho, hay un libro que es ya viejo, en el que habla pues acerca de solamente de Elías. Hace años, cuando recién pues conocí a Cristo, fue creo que uno de los primeros libros que el Espíritu Santo me llevó a comprar. Y una de las partes que me gusta y de las que yo misma pues comencé a analizar, siempre cuando uno crece, está viendo, buscando que a héroes. Está buscando esa imagen a seguir. Hay veces sí, que estas figuras paternas no llegan a cubrir y a proteger y a cuidar como deberían, pero hay veces en que aún habiendo estos espacios bien cubiertos, los niños y los jóvenes pues siguen buscando imágenes externas de héroes. Y me gusta esta parte, me llama mucho la atención, incluso me sorprendió que yo la había subrayado hace años. Y la voy a leer, porque este escritor menciona acerca de Elías y lo menciona como un héroe. Lo voy a leer, literal. Dice, no puedo hablar por todos, pero pienso que represento en verdad a la gran mayoría cuando digo que anhelamos encontrar verdaderos héroes que al ser examinados de cerca sean en realidad mejores de los que esperábamos. Nuestro anhelo se satisface aún más cuando descubrimos que estos héroes se han mantenido verdaderamente humildes de corazón. Tales individuos excepcionales están firmes y solos en la brecha, muchas veces. Nada los inquieta, no los amedrenta la oposición que enfrentan. No le temen a los retos que aparecen frente a ellos, ni se sienten infatuados por las notas de prensa que siguen a sus logros. Y ahí menciona Elías. Antes de seguir con Elías, cuando yo volví a revisar esto, después de años, lo tenía guardado, me vino a mi memoria pues también Moisés. En la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso que podía haber, pero para llegar a ese punto de ser el hombre más manso, pues fue tratado 40 años. Primero fue educado muy diferente a su pueblo, por causa de que su familia lo guardó para que no lo mataran. 40 años él creció siendo educado como príncipe de Egipto. Después que él se da cuenta
y pues sucede todo lo que conocemos, que él no es hijo de la hija del faraón, huye al desierto, se va al desierto, viene otros 40 años de proceso en el desierto, donde se queda con Jetro, donde se casa con la que ya fue su esposa, y donde el Señor lo llama. 40 años donde él de repente dijo, no tengo identidad, no tengo nada, todo lo que creía que era mío, que era mi casa, que era mi identidad, todo eso lo perdí. No tengo nada y no he hecho nada que valga algo. Y de ahí el Señor lo llama y después le dice, no, yo te estoy llamando para que tú vayas a librar mi pueblo. Y de ahí pasó 40 años con el pueblo de Israel en el desierto. Y aunque al final pues se enojó, lo hicieron sacar de casillas y golpeó la roca, pero quedó escrito que él fue el hombre más manso y fue incluso considerado amigo de Dios. Y cuando leí esta parte, volví a leer este extracto del libro que menciona a Elías y menciona pues nuestros anhelos de ver estas figuras que son héroes, que son ejemplos, pero sobre todo el anhelo que busca de nuestro corazón que aquellos a los que nosotros admiramos y vemos adelante de nosotros han perseverado en una cosa, en la humildad de corazón, en que no importa qué tan grandes sean sus logros, sino que su corazón se ha mantenido humilde como el Señor pues lo llamó la primera vez, o aún más. Entonces sigo con Elías. Dice, lo conocemos por primera vez Elías, pues como Elías el Tisbita. Eso lo podemos ver pues en Primera de Reyes 17:1, comienza toda la historia de Elías. Es muy interesante que dice, es Elías el Tisbita. Y hay una parte que también me gusta, que me llama mucho la atención, es que bueno, dice Tisbe, está pues en medio, está en la tierra antigua de Galat, en el antiguo Medio Oriente, pues en esa época, en ese mapa, en esas limitaciones geográficas y todo eso. Y aún dice que en los eruditos más confiables, pues en eruditos de diccionarios bíblicos y todo eso, no vacilan subrayar pues que es un origen muy humilde, pues Galat era un lugar bien lejano y aún Tisbe, dentro de Galat, pues no sabían dónde rayos estaba. Entonces, decir que Elías, el Tisbita, era como decir, él salió de allá al fondo, no sabemos desde dónde, pero de allá viene. Eso sí, él, sin importar de dónde y qué tan pequeño es el lugar, él salió de ahí a responder la voz del Espíritu, que lo estaba llamando, para ir a presentársele al rey Acab y a la reina Jezabel y darle palabras del Señor. Una de las frases que a mí siempre me ha sacado así como de onda y yo digo, wow, y dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Decir y tener pues la fuerza y los pantalones de decir, y la certeza y la confianza y la fuerza, no en soberbia, sino en esta misma mencionada humildad, decía, vive Jehová en cuya presencia estoy, pues de venir y dar palabra al gran rey y a Jezabel, que era conocida por todas sus mañas y por todas sus artimañas y todo lo malo que hacía. Ya tenía fama. Quisiera leer en esta parte de Reyes, para entrar en contexto en esta época, pues Israel ya no era pues la Israel que gobernó el rey David, ni la que gobernó Salomón. El reino había sido dividido en dos. Acordémonos que después que Salomón pues se casara con varias mujeres paganas y un profeta le dijo pues el reino será dividido. 10 de las tribus se fueron para un lado y 2 de las tribus se fueron para el otro. Y la tribu de Judá se quedó con una de las tribus y las otras 10 se fueron a otro lado. Por eso cuando a veces se lee en los libros, se puede leer el reino de Judá y el reino de Jerusalén. Entonces sigo. Entonces, por eso a veces menciona, este rey hizo lo malo, este rey hizo esto. Sigo, dice, Elías el Tisbita, uno de los habitantes de Galat, se acercó al rey Acab y dijo, vive Yahvé, el Dios de Israel en cuya presencia he estado, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino hasta que yo lo diga. Esto está en Primera de Reyes 17:1. Pues ya conocemos la escena, dice, entonces vino la palabra de Yahvé y le dijo, vete de aquí, apenas dio la palabra, entró al lugar,
vete de aquí, vuélvete a oriente y ocúltate en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Sucederá que beberás del agua de arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te alimenten ahí. Él fue, hizo según la palabra que Yahvé le dijo, se fue a vivir junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y él bebía del arroyo. Pero sucedió que después de un tiempo el arroyo se secó, porque no había llovido en la tierra. La palabra que Dios soltó a través de Elías fue la de que no llovería en 3 años y medio. Más adelante se puede leer esto. Ahora, el contexto de Elías en esta época es que por más de 100 años los israelitas habían vivido bajo el reinado pues, de 3 monarcas, ¿ya? Saúl, ya el rey David y finalmente Salomón. Estos 3 gobernantes fueron grandes y famosos en muchas formas, aunque ninguno de ellos pues estuvo completamente libre de fallas. El único que siempre se lo mencionó, que era conforme al corazón de Dios, fue el rey David, porque siempre que venía palabra del Señor, incluso cuando directamente él no escuchaba, sino venía profeta, él venía y se volvía rápido a Dios y se arrepentía. Entonces, al final de la vida del rey Salomón, como les comentaba hace poco, dice que estalló una guerra civil en el reino se dividió en 2. Entonces, el reino que había estado unido bajo el liderazgo de Dios, que había sido unificado y fortalecido, pues y Dios, vemos incluso en las escrituras que dice que el rey David lo tenían como lumbrera de Israel, de repente se dividió. Y al intensificarse el conflicto, la nación se dividió en el reino del norte, más comúnmente llamado Israel, el reino del sur, llamado Judá. En esta división se mantuvo hasta que ambos reinos cayeron en poder de invasiones extranjeras. Eso se ve mucho, mucho más adelante. Y entonces los judíos fueron llevados a cautiverio. Ahí llegamos hasta la época de Babilonia. ¿Se acuerdan? Cuando ya habían profetizado que iban a ser cautivos 70 años. Entonces, en el reino del sur, que nos estamos enfocando, donde fue Elías a profetizar, estuvo bajo el gobierno pues, de 17 reyes. Y 8 de estos monarcas siguieron a Jehová. De los 17, solo 8. Y constantemente el Señor llevaba palabra para traer corrección y juicio sobre los gobernantes que se alejaban. Lo cual es interesante porque recordemos que cuál era la palabra que le dio Dios al rey David. Le dijo, de ti saldrá un gobernante, voy a parafrasear, un gobernante, que tendrá el cetro pues eternamente. Ese refería pues a Jesús. Acuérdense de Judea en la época de Jesús. Era lo que quedaba de esa época de los 2 reinos. De los 2 reinos solo quedó Judea, porque el otro reino fue conquistado, mezclado. Para dejarles como un detallito, ¿se acuerdan la conversación de la samaritana con Jesús? Dice, ¿tú puedes darnos agua o puedes darnos una fuente que no se acabe mayor que la de nuestro padre Abraham y nuestro padre Jacob? Porque los samaritanos eran parte de este reino que fue conquistado, pues mezclado, acuérdense que ellos tenían por regla no mezclarse, y por tanto, como ellos habían sido mezclados, se volvieron un pueblo diferente. Los israelitas que habían quedado en Judea, en Judá, en el reino de Judá, pues no los aceptaban mucho porque ya son más mezclados que Israel, pero los samaritanos se sentían igual parte de Israel, aunque tampoco se iban con los israelitas. Era un contexto histórico muy fuerte. Entonces, por eso también fue muy fuerte el encuentro de Jesús con la samaritana. Sigamos con la historia. Volvamos de nuevo para atrás. Volvamos con el tema de Elías. Entonces, volvamos al reino del sur, al de Judá. Dice que de estos 17 gobernantes, 8 solamente de estos siguieron a Jehová. Pero 9 de ellos fueron impíos, que no sirvieron a Dios ni lo mantuvieron a él como su Dios. Entonces, el reino de Judá terminó con la destrucción de Jerusalén en el año, pues, ahí dan fechas, 586 más o menos algunos dicen, y ya ahí mencionan pues el cautiverio de los 70 años en Babilonia. Entonces, durante este periodo de los reinos del norte, del sur, pues en este transcurso que leíamos en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas, vemos, y el rey de acá pecó, hizo lo malo delante del Señor, y el Señor levantó otro rey en el caso de acá, y el Señor bajó otro rey en el caso de acá. Era por el tema de las iniquidades. Ahora, en todo este contexto, les estoy dando este contexto para que vean dónde el Señor, en qué época es el Señor que levanta a Elías. Elías el tisbita, de un pueblo de Galat al fondo del Medio Oriente, en el antiguo reino,
en la geografía de esa época, dentro de Galaad, un pueblito llamado Tisbe, que aún algunos historiadores no encuentran, o algunos dicen que es difícil de encontrarlo. Elías el Tisbita, de allá el Señor lo sacó. Y aún eso no fue menos para que, aún saliendo Elías de un lugar insignificante, para hacer lo que el Señor le estaba llamando a hacer para su pueblo. Y, a su vez, lo califica, pues, lo leí hace un rato para este escritor, decía, para él calificaba como un héroe de Israel, ser capaz de darse por un bien mayor, por amor a otros, y aún así, a pesar de la dura circunstancia y situación alrededor, pues permanecer humilde. Y con este contexto, volvamos a leer lo del espíritu de Elías que dice en Malaquías. Dice, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. El espíritu que había en él y lo que profetiza ya, por ejemplo, Malaquías, o la misma palabra que le dio este ángel a Zacarías, pues es este espíritu que viene a traer unidad para que el Señor pueda venir y obrar y hacer. Decía que en la función de Juan el Bautista, ¿cuál era? Decía, vengo a allanar camino para el Señor. ¿Se acuerdan? Veamos un poco en Juan y los voy a tener brincando de un lado al otro. Voy a leer la parte de Juan 1, del 6, que habla de Juan el Bautista. Dice, hubo un varón cuyo nombre era Juan, que fue enviado por Dios. Este vino para testimonio, para testificar acerca de la luz, para que todos creyeran mediante de él. Pero él no era la luz. Él nunca se atribuyó a ser la luz, sino que daría testimonio acerca de la luz, porque él, y se refería a Jesús como él en mayúscula, él es la luz verdadera que vino al mundo, la cual ilumina a todos los hombres. Él, Jesucristo, estuvo en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Los que no son nacidos de sangre, ni por deseo de carne, ni por voluntad de hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio acerca de él, acerca de Cristo, acerca de Jesucristo, y exclamó y dijo, este es aquel de quien yo decía, es antes de mí. Este es aquel de quien yo decía, viene después de mí y es antes de mí, porque es primero que yo. De su plenitud recibimos todos nosotros y gracia por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la verdad y la gracia vinieron a ser por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, el que está en el seno del Padre, él lo ha declarado. Y cuando siempre preguntaban acerca de él no decía de él, pero él decía simplemente, yo no soy el Cristo. Y le preguntaban, ¿eres tú Elías? Y se acuerdan que es interesante porque el ángel, la palabra que le dio el ángel a Zacarías, ¿se acuerdan? Estará sobre él, dice, el espíritu y el poder de Elías. En Lucas 1, 16 y 17 dice, y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él, en mayúsculas, Jesucristo, en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y Juan tenía muy claro esto, porque él decía, miren esta parte, en el 15 dice, que él daba testimonio acerca de Jesús y exclamaba, decía, este es aquel de quien yo decía. O sea, viene después de mí, pero es antes de mí, porque es primero que yo. Pero cuando le preguntaban, ¿quién eres tú? ¿Se acuerdan más adelante en el 21? Dicen, ¿quién eres tú? Entonces, ¿quién eres? ¿Eres Elías? Dinos, ¿quién eres tú? Él les respondía, pues yo no soy el Cristo. Es lo único que les decía. Y le volvían a preguntar, pero entonces, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta? Le preguntaban y otra vez él respondía, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Pues para que respondamos a los que nos enviaron. ¿Qué dices respecto a ti mismo? Y él dijo, yo soy la voz que proclama en el desierto, allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y es interesante porque vemos este perfil en Elías. Elías nunca habló de él, solamente de él se sabe. Elías el Tisbita.
Es al inicio. Es lo único que se sabe de él. Miren, si leemos el 17, ¿cómo inicia? Elías Tisbita, uno de los habitantes de Galad, dijo al rey Acab: vive Yahvé, el Dios de Israel, en cuya presencia he estado. Me gusta más la versión cuando habla en presente. Dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino hasta que yo lo diga. Y la profecía pues duró 3 años y medio que no llovió en la tierra. Y al momento de llover fue cuando fue el juicio de Baal, que estaba, cuando fue el enfrentamiento con los sacerdotes de Acera y los sacerdotes de Baal. 400 sacerdotes de Baal y 400 sacerdotes de Acera. ¿Se acuerdan? En el Monte Carmelo. Clamen a su Dios, traigan los becerros, traigan agua, traigan todo. Vamos a ver, el Dios que responde con fuego, ese es el verdadero Dios. Pero más allá pues de que se diga, trae fuego, consume, enfrenta a Baal, una de las cosas por las que habla Malaquías dice, es el espíritu que trae de regreso el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Y esta parte fuerte dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Si ven, pues el espíritu de Elías, lo que suelta el Padre, el Espíritu Santo, en cada hijo, la iglesia que nace pues de Jesús, que es profética, que lleva el Espíritu Santo, ya tiene una ventaja. Es diferente de la época de Elías. A ver, revisemos esto. Antes de que Jesús sea crucificado y resucite, pues el príncipe del mundo no había sido juzgado, sino de lo que el Señor lo mandó a hacer esos años en los que se hizo carne, que Él pagó el precio en cruz y Él fue a resucitar. ¿Se acuerdan? En Juan 17 menciona, lo que me mandaste a hacer ya lo hice, cumplí lo que me mandaste a hacer. Y dice, vuelve a mí la gloria con la que fui glorificado antes de que el mundo fuese. Y de ahí, pues venía el tiempo en el Monte de los Olivos, el tiempo de prepararse, el tiempo de vigilar y el tiempo de que fuera crucificado. El tiempo en el que vino y fue a las profundidades y tomó cautivas las cautividades y sacó a aquellos que estaban cautivos en libertad. Porque hasta que Él no restauró cielos y tierra en el sello del nuevo pacto por medio de la cruz y resurrección, no puede estar por separado, cruz y resurrección, entonces Él es el sello del nuevo pacto y la iglesia nació de Él. La iglesia como tal nació de Él. Ahí vamos, Él es el sello del nuevo pacto. Entonces la diferencia es que antes de Él, antes de que en Él fueran hechas nuevas todas las cosas, antes de que en Él fuera juzgado el príncipe del mundo que atormentaba los pensamientos constantes de nosotros, de que no teníamos el acceso directo por medio de Jesús, de que por medio de Cristo, por primera vez, los hijos tenían acceso a tener al Espíritu Santo de Dios. Y en la época de Elías no había eso. El Señor buscaba en quien hubiera fe, para que de tiempo en tiempo su espíritu viniera sobre ellos y estuviera delante de ellos. Y vivir como profeta era vivir totalmente consagrado, buscando de poder ser este lugar donde moverse en esta fe para recibir la voz del Señor. Y les dije que les iba a tener el lado del otro. Siempre mencionan, por lo general, pues el libro de Hechos, cuando recibieron el Espíritu Santo y recibieron poder en el aposento alto. Pero hay varias veces en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, que mencionan acerca del Espíritu Santo. Me gusta mucho el libro de Juan por esa causa. Ahora, no digo que sea el único, pero miren, les quiero leer una de estas partes. En Juan 14, de 15 al 21 dice, si me amáis, guarda mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. Es decir, él se iba, sabía que se iba. Dice, pero les daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Constantemente por su espíritu vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él.
Pero sí, parte del espíritu de verdad. El espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Se acuerdan de Elías? La frase, vive Jehová en cuya presencia estoy. Que no va a llover en todos estos años hasta que yo lo diga. Vive Jehová en cuya presencia estoy. En esa época, antes de que Jesús pues restaurara todas las cosas y fuera el sello del nuevo pacto, que en él se cumplieran las leyes y los profetas, no porque las anulara, sino porque las cumpliera. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y es exactamente lo que les dice en esta parte. No los dejaré huérfanos. Dice, yo miré físicamente, yo rogaré al Padre por ustedes, les daré otro consolador para que esté con vosotros siempre, el Espíritu de verdad. Y esa es una de las características por la cual lo nombra. Ahora, vimos en Isaías los 7 espíritus de Dios. Sabemos que todos estos 7 espíritus de Dios son el Espíritu Santo. Pero Jesús lo llama por una cosa, la cual ellos la pueden identificar, es el Espíritu de verdad, porque los va a llevar a toda verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Se acuerdan lo que les mencionaba la condición en el antiguo pacto? De aquellos que el Señor buscaba. ¿Se acuerdan cuando Samuel, el profeta Samuel, se acuerdan que hace tiempo lo vimos? El profeta Samuel ungió al rey David cuando todavía no era rey, era un muchachito allá al fondo que cuidaba ovejas y el último de todos los hermanos, el que menos parecía pinta de rey, un muchachito hermoso, chiquito, de 15 años, que vino y Samuel ungió. Y después que él ungió, cuando mencionan a David hasta que vuelve a aparecer ya para pelear con Goliat, dice, y David crecía y la gente podía notar que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Ahora, es interesante, porque aquí por medio de Jesús se añade algo más. Dice, vamos a la parte, estoy leyendo Juan 14, del 17 al 21, ahorita voy en el 18, dice, yo no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Estaba hablando antes de que lo crucifiquen. Dice, pero ustedes me van a ver porque yo vivo, y vosotros también viviréis. En aquel día, cuando ya no esté en físico, les decía, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. En aquel día que ustedes reciban el Espíritu de verdad, en aquel día que ustedes reciban al Consolador, en aquel día ustedes conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. No parece tan lejos ahora el vive Jehová en cuya presencia estoy. Ah, no. ¿Sí o no? Entonces volvemos al espíritu de Elías. El espíritu de Elías. Aquel que es capaz de regresar los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. No sea que yo vuelva y hiera la tierra. ¿Se acuerdan Malaquías? No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Porque el Señor es un Dios de generaciones. El Señor es un Dios de semillas. El Señor es un Dios de diseños. Y más allá de un hombre o de una época, de una fecha, el Señor habla de legados. Hay una parte que me llama mucho la atención y es cuando hay momentos en el Antiguo Testamento menciona el remanente. Tienen que haberlo leído. Dice, el Señor siempre guarda un remanente. Viene el pueblo y pasa esto, viene esto y pasa lo otro. Pero el Señor guarda un remanente, aquel que caminará por caminos altos, aquel que caminará por sendas y las bestias y los animales no los comerán, aquellos que sabrán y escucharán la voz y regresarán. Un remanente que continuará lo que el Señor inició hace tiempo. ¿Se acuerdan cuando hablamos del diezmo que presentó Abraham a Melquisedec? ¿Se acuerdan de Moisés? O sea, bajando del monte después de 40 días. Y el pueblo se fue al desbarate. Y la única tribu pues que quedó y respondió y que continuó con lo que Dios le llevó a guardar por medio del diezmo a Abraham. Una semilla para que todos puedan servirles de sacerdotes, de reyes y de sacerdotes. El rey David era el ejemplo de lo que el Señor quería hacer desde un inicio. Por eso es que cuando Jesús dice, yo soy sacerdote según el sacerdocio de Melquisedec, no el sacerdocio de Leví. Por eso Pablo decía, es sombra de todo lo que es. Entonces, si decimos el espíritu de Elías, a ver, ahora vamos a condensar. Si el Señor
levantó Elías, va a ir en contra de la casa de Acab y de Jezabel, para levantar y decir, ustedes están haciendo lo malo delante del Señor. Y él, no porque fuera el más valiente, o porque fuera el único, pues no sé, el mejor de los mejores, el mejor, el más pulcro, el más guapo, el más alto, no sé. Me imagino, sinceramente, me imagino a un Elías, me lo imagino así como tipo, ¿se lo imaginan a Juan? Así todo tosco, todo rudo. Venía del, más, yo creo que más traza de vaquero del oeste, viniendo de Galá y de Tisbe. Y llegar así, todo rústico, todo así, como hombre rudo, a un palacio, todos vestidos de seda. Y de llegar y decirles, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no va a llover hasta que yo lo diga. Y después cuando lo buscan, pues sabían que el Señor estaba con él. Ahora, la idea era tirar abajo aquel espíritu pues que estaba consumiendo al reino. A ver, Jezabel manipuló, Jezabel destruyó, pues Jezabel humilde no era. Y uno dice, pues bueno, traigamos la autoridad. Y ya, ese Fabrita lo hizo en las 3 capítulos anteriores, parte 1 y parte 2 de narcisismo. Pero tomemos en cuenta algo más. Jezabel tenía eunucos. Yo sé que estoy repitiendo lo que dije al inicio. Tiene eunucos. Jezabel corta las cabezas. Jezabel, ¿qué hace? Pues no le tembló la mano de robar, ¿qué? La heredad, ¿se acuerdan? El campo de Nabot, que acá llorando, como niño haciendo berrinche en una esquina, es que no me lo quiere vender. No, no te preocupes. Lo incriminó y se robó la heredad, porque decía, no, porque ¿qué decía Nabot? Yo no puedo vender la heredad. La heredad tiene una importancia, tanto en las leyes como en nosotros. Lo que el Señor nos dijo, la heredad no se vende. La heredad le pertenece a mi descendencia. Entonces, como no me la vendes, te la quito. Pero es interesante, vamos a seguir en la historia, volvemos a la historia de Elías. Sabemos todo lo que pasó en Elías, pues, y si quieren leerlo en detalle, pues, tenemos Primera de Reyes 17:1 y si quieren surgen las preguntas. Pero vamos a avanzar rápido. ¿Se acuerdan que llegó un momento, pasaron los 3 años y medio? ¿Se acuerdan? Decía que los cuervos se les daban pan y carne en la mañana, pan y carne en la tarde y olvidé el arroyo. Cuando el arroyo se secó, ya Elías salió y el Señor lo llevó a otro lado. ¿A dónde lo llevó? ¿Se acuerdan ustedes? Primero lo llevó y se encontró con la viuda de Sarepta. ¿Se acuerdan? La mujer que decía que estaba recogiendo un poco de harina con un poco de aceite para hacer unas tortillas para comer con su hijo y morir. La mujer había soltado una voz de muerte. Y Elías pues le dijo, está bien, haz lo que dices, pero antes de que te preparen para ustedes, prepárame una a mí. Y dice que le preparó al profeta y le dio de comer. Y después de que comieron, el hijo de la viuda murió. Ahora, Elías dice que resucitó al niño. Terminando de hacer lo que tenía que hacer, pues él sigue. Y ya en ese tiempo, la sequía y todos los 3 años, a Elías no lo encontraban por ningún lado. Y los soldados lo perseguían, lo buscaban y todo eso. Pero era muy chistoso y terrible, porque al principio, pues, algunos dicen, no, pues Elías los quemó, los consumió en fuego por temor porque lo agarren y le hagan algo, y otro como que probando, si el Señor está conmigo, que faje fuego del cielo y los consuma. Y como 2 grupos de soldados fueron así consumidos, hasta que llegó el tercero y dijo, sabemos que el Señor está contigo, sabemos lo que puede hacer, no nos consuma, no venimos a hacerte nada, solamente queremos que respondas al rey o qué le mando a decir, porque nos va a seguir mandando a buscarte. Y ya se estaba preparando todo para el Monte Carmelo, para hacer el enfrentamiento. Ahora, después de que el Señor dio la victoria, después de que Dios respondió con fuego, después que Elías se dio el lujo de gozarse a los sacerdotes de Baal, ¿se acuerdan la escena? Dijo, a ver, ustedes levanten su ofrenda primero, un toro cada uno. Y los sacerdotes de Baal y Acera decían que parte de su ritual eran tajarse y derramar sangre. Ya no tenían ni sangre ni piel para seguirse cortando y seguían clamando y llamando a Baal. Y Elías venía y decía, griten más fuerte, capaz está dormido, llámenlo, capaz está en algún lado, está ocupado, llámenlo a ver a qué hora responde. Pero cuando llegó su turno, ¿qué dice? Ok, pongan una pila de piedra, pongan en las vacas, pártanlas en 2. Y ahora sí, traigan tinajas de agua y riéganlas ahí. Rieguen agua. Más allá de probar como cual truco de magia, decir, a ver si prende, vamos a ver si prende. Fue de constatar y de vencer y de probar aquello con lo que el Señor pues había estado juzgando. Y como habíamos leído los reinos que habían sido divididos, Israel, el reino del norte, Judá,
el reino del sur, pues constantemente habían tenido una lucha, pues de unos reyes se obedecen, otros reyes no. Unos reyes sirven a Dios y otros reyes son impíos. Y en este caso, pues estaba juzgando el reinado que tenía Acab y Jezabel, no solamente ellos, sino su casa. ¿Se acordarán? Pues haciendo contexto de Atalía, que ya se había casado pues con el rey de Israel. Ella había tenido un hijo y que este hijo había tenido nietos. ¿Se acuerdan que en ese juzgar de la casa de Acab y Jezabel, pues el hijo de Atalía murió y ella mató a todos sus nietos? Y un sacerdote escondió al más pequeño, que el Señor después levantó a este. ¿Se acordarán? Fue un rey niño desde pequeño. Pero eso es otra historia. El asunto es que toda la casa y todo lo que venía de ellos estaba en esta corrupción, en esta iniquidad, en este de consumir y destruir y manipular y controlar. Y mantengo semillas o personas vivas mientras me sirvan, pero toda semilla que venga de Dios la voy a cortar. Jezabel tenía eunucos. Pero pasó algo fuerte. Después de que Elías venció, dice que mandó un mensaje a Jezabel con un mensajero, para la redundancia, y pues esto lo intimidó terriblemente a Elías. Quiero leerles aquí. Elías había profetizado, el Señor se había manifestado, había consumido por fuego, o sea, le dijo al pueblo, frente a todo el pueblo, el Dios que responda con fuego, ese es el Dios de Israel. Y la gente cuando vio eso obedeció. Bajaron la cabeza a los 800 profetas, de 400 de Baal y 400 de Sera. Ya parecía una victoria completa. Pero después de eso dice que pues Acab regresó, le informó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y que había matado a espada a todos los profetas de Baal y de los templos de los ídolos. Entonces Jezabel envió a decir Elías, ni siquiera fue en persona, envió a decir Elías por medio de un mensajero: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Ante esto Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida y llegó, pues ya conocemos, fue a Berseba de Judá, donde dejó a sus discípulos. Y él anduvo un día de camino por el desierto, luego se sentó debajo de una encina y llegó al punto de pedir la muerte. Es demasiado para mí, oh Yahvé, quítame la vida, pues no he sido mejor que mis padres. La intimidación de Jezabel, pues no fue algo de lo que Elías como hombre fuera inmune. Entonces, el tema del espíritu de Elías, el tema de recibir el Espíritu Santo, están marcados en el espíritu de verdad que me guía a toda verdad. Ahora, aquí volvemos a la diferencia. En esa época el Espíritu de Dios estaba sobre, pero ya a partir del nuevo pacto el Espíritu de verdad está en nosotros, sobre nosotros y alrededor de nosotros. Y eso es justamente lo que les leía en Juan, de que va a estar en vosotros, estará con vosotros y estará sobre vosotros. Lo interesante es que uno diría, pues bueno, ahí acabó todo porque él se deprimió, se intimidó, ¿no? El Señor le dio fuerzas, lo levantó y le dijo, mira, te tengo algo más que hacer. Cosa muy aparte, pues que Elías no lo terminó al pie de la letra. Porque, a ver, ¿se acuerdan cuando estaba en la cueva el Señor lo llamó y se acuerdan esa parte? Dice, Señor, siento temor de ti y no sé, y quiero quedarme escondido porque soy el último que queda. Y quieren acabar conmigo, porque el Señor le decía, ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces ahí metido? O sea, te acabo de llevar, acabas de presenciar tremenda victoria, acabo de llevarte pues todo ese proceso, acabas de enfrentar, te he llevado de un lado a otro, has presenciado resurrección, pues poder, palabra, fuego, y aún así pues te llegó la intimidación de decir, ¿qué haces ahí? Pues, y Elías le dice, he sentido un ardiente celo por Yahvé, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel abandonaron tu pacto, derribaron tus altares y mataron espada a tus profetas, y solamente yo he quedado, y aquí que pretenden matarme. Ahora, estamos hablando que la intimidación fue después de que él bajó espada a 800 profetas de Baal y él le dijo al pueblo, a ver, el Dios que responda por fuego, ese es el Señor, ese es el Dios de Israel. Y el pueblo dijo, amén. Y yo creo que también el pueblo fue agarrando a cada uno de los sacerdotes para que no se muevan hasta que les toque la bajada de cabeza. Hablando de los sacerdotes de Baal y Acera. Entonces, Elías tenía memoria todavía antes de eso. La intimidación lo hizo olvidar de la victoria de así a poco de haber pasado. ¿Pero qué le dijo Dios? El Señor le dijo, ve, vuelve por tu camino por el desierto de Damasco. Y le dio 3 cosas a hacer antes de llevárselo. Pero le dijo algo antes de que ungiera a Eliseo. Y le dijo, ve por el desierto de Damasco y unge a Hazael para que reine sobre Aram. ¿Ya?
Y a Jehú, ¿se acuerdan Jehú? Jehú, el que vino y le dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién está con el Señor? ¿O quién está con esta? Si está conmigo, tírenla por la ventana. Y los eunucos la tiraron. Ese Jehú. Dice, después de que unja a Hazael, unge a Jehú. Jehú, hijo de Imsi, para que reine sobre Israel. A ver, voy a bajar al rey de Acab y de Jezabel, voy a juzgar su casa. Tengo que dejar a alguien de repuesto. El Señor no hace las cosas a medias. Dijo, necesito que unjas a Jehú para que él reine sobre Israel. Y Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejorá, úngelo, para que sea profeta en lugar tuyo. Y el que escape de la espada de Hazael, miren la estrategia que tenía el Señor, no de por gusto era el orden. El que escape de la espada de Hazael, Jehú, le dará muerte. Y el que escape de la espada de Jehú, le dará muerte Eliseo. Pero yo he hecho, y le decía aparte, yo he hecho que queden en Israel 7,000 todas las rodillas que no han doblado ante Baal y toda boca que no lo han besado. Ahora, sabemos que Elías pues se saltó de una a buscar a Eliseo, lo ungió. Ahora, uno dirá pues, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Pido el doble porción? ¿Pido bendición de Jehú? ¿Pido el espíritu de Elías? ¿Pido todo en combo? ¿Qué hago? Hay algo interesante que a mí me llamó mucho la atención. Hace tiempo, pues un profeta del Señor que ya partió, comenzaba a desglosar aún más este tema de Eliseo, y yo no había caído en cuenta hasta que escuché esto de él. En el tema de la doble porción, yo no niego que el Señor nos pueda dar doble porción, pero siempre el Señor da las cosas con un propósito y un sentido. ¿Se acuerdan cuando mencioné del tema de, se fijan Jehú? Jehú tenía que quedar como rey de Israel. ¿Por qué? Porque no va a sacar a Acab y a Jezabel para dejarlo vacío. Sacó a toda la casa, a todos los reyes, a todos los juzgó. ¿Quién está con Dios? ¿Quién está con Jezabel? Es de la casa de Jezabel, es del amigo. No iba a dejar ese espacio. El Señor no hace eso. Volviendo a Eliseo. ¿Por qué Eliseo pidió doble porción? Porque necesitaba la unción que ya el Señor le dijo a Elías, úngelo con un encargo, úngelo para que él ocupe tu lugar. Pero Eliseo dijo, tengo que cumplir lo mío y lo que tú no has terminado, porque el Señor ha dicho, unge a Hazael y unge a Jehú. Pero si vemos, cuando Dios termina de hablar acerca de los 7,000, estoy en Primera de Reyes 19:18, en el 19 dice, cuando se fue de allí, Elías encontró a Eliseo. ¿Dónde quedó Hazael y Jehú? Elías fue de una a ungir a Eliseo. Dice, cuando se fue de allí encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con una de las 12. Entonces Elías pasó hacia él y le echó encima su manto. Entonces él dejó su yunta de bueyes y fue tras Elías para decirle, iré a besar a mi padre y a mi madre para seguirte. Elías le respondió, ve y vuélvete, pues, ¿qué te he hecho yo? Luego se volvió. Después tomó una yunta de bueyes, habiéndolo sacrificado, coció la carne con los aparejos de los bueyes y dio a la gente para que comieran. Entonces se levantó para ir detrás de Elías y servir. O sea, Eliseo entendió que el Señor lo estaba llamando por medio de Elías. Entonces, más adelante, ya cuando Señor se lleva a Elías, se lleva en el carro de fuego y Eliseo le dice a Elías, Señor, si pido la doble porción, o sea, me la darás. Y dice, si alcanzas a verme cuando parto. Pero en fin, ese no es como el punto principal. Más adelante, pues vemos que Eliseo envía palabra y envía un profeta y unge a Jehú. Y ahí pues termina todo lo que el Señor pues le mandó a hacer. Y es interesante, porque si Elías hubiera ungido en el orden que el Señor lo mandó, probablemente hubiera alcanzado a ver con sus propios ojos el finalizar pues de la casa de Acab y de Jezabel, pero él ya no lo vio porque ungió a Eliseo y ya él tenía que irse, el Señor se lo llevaba, o sea, porque le dijo, unge a Eliseo en reemplazo tuyo. Ahora, a mí me llama mucho la atención cómo cada persona responde al espíritu de Elías. Por ejemplo, vemos en Eliseo, dice, lo ve en el campo y le tira el manto. Dice, espérate, Señor, espérame, déjame poner en orden y ya vengo a ti. Y su espíritu, su corazón, él respondió al espíritu de Elías. El pueblo que respondía y lo reconocía también pues recibían cuando lo reconocían. Aún los soldados que enviaba a Acab y Jezabel pues lo reconocían, pero no a él, sino el espíritu que estaba en él. Ahora, me pregunto yo, y más bien lo traigo como a conversa. Revisamos el contexto pues del Elías, del Tisbita, en una época en la que ya tenía muchos cientos de años, en la que el reino se había dividido. Ya había pasado la gloria del rey David, de Salomón, estaba el reino del norte y el reino del sur. De 17 reyes del reino de Judá, solo 8 habían servido a Dios, en medio de pueblos paganos, y de levanta altares y baja altares.
trayéndole un contexto actual. Dice que el espíritu de Elías trae reconciliación de los corazones de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, para que el Señor no venga y no maldiga la tierra. El espíritu de Elías pues también hace ver ¿qué? Hace ver el error al pueblo. ¿Para qué? Se vuelva el corazón de los hijos a los padres. Principalmente en nuestros corazones como hijos. ¿Quiénes somos nosotros? Por medio del Espíritu Santo somos hechos hijos. Vuelvo a leer con este contexto Juan 14 del 15 al 21. Dice, no los dejaré huérfanos. La orfandad es lo peor que puede haber, porque aquel que es huérfano, bueno, no tiene identidad porque no reconoce al Padre, porque no tiene el Espíritu, porque no se conoce como hijo ni la oportunidad de ser hecho hijo. ¿Se acuerdan cuando leímos en Juan, primera de Juan? La oportunidad de ser hecho hijos por medio del unigénito, nada más. Juan 14, 18 dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco antes de que lo crucifiquen, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día conoceréis que yo estoy con mi Padre. ¿Por qué? Porque les dijo, yo rogaré al Padre y les daré otro consolador para que esté con ustedes siempre. Ni los ángeles, ni los querubines, ni los arcángeles, ni todas las milicias, ni las jerarquías en el reino de los cielos tienen tal honor de tener al Espíritu Santo siempre. Solamente es algo que se les he dado a los hijos. Pero le dijo, para que esté con ustedes siempre el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ¿qué le decía? Ustedes no los dejaré huérfanos. El mundo no me verá más dentro de poco, pero ustedes me verán. ¿Por qué? Porque yo vivo y por causa de que yo vivo, ustedes también viven. Y en aquel día, cuando tengan al Espíritu de verdad, en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes estarán en mí y yo estaré en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él. Lo primero que va a hacer el Espíritu de Elías es traernos reconciliación de nosotros como hijos con nuestro Padre. Una iglesia nacida es por genética, funciona con el Espíritu Santo. Así sea que lo reconozca, que lo mencione, no lo mencione. Hay muchas maneras en las que el Señor nos trae. Y no somos quien para juzgar. Pero llega un momento y un punto en el que el Señor probablemente nos llegue a hacer un tipo de pregunta, así como a Elías, que nunca conocimos, porque solo de Elías se supo Elías el tisbita que vino de Galaad. Y nos diga, ¿estás dispuesto a salir de tu comodidad, a ir más allá, de verte como yo te veo, de responder e ir a donde yo te pido ir, de no solamente creer en mí, sino creer lo que yo digo de ti, a tomarte el tiempo de conocerme y reconocerme? ¿Por qué lo menciono mucho el Espíritu de verdad? Porque sabemos que en el Espíritu no solamente está el reino de los cielos, también están las tinieblas. Y también hay el espíritu de error que se quiere hacer pasar por el Espíritu Santo. Y hay muchos que son confundidos, porque no todo lo que se escucha, no porque escuchamos, vemos o soñamos, pues ya es de Dios. A ver, el discernimiento viene por causa del Espíritu Santo, pero viene por causa de conocer. Yo los conozco. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Jesús, Señor, si vienen a ti te dicen, en tu nombre hemos liberado demonios, en tu nombre hemos profetizado, en tu nombre hemos predicado, en tu nombre pues hemos hecho muchas cosas? Y el Señor dijo, si ya han hecho todas esas cosas en mi nombre, pues yo les voy a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, porque no han hecho la voluntad de mi Padre, yo no los conozco. ¿Por qué? Porque, ¿qué decía ahí? Porque a causa del Espíritu de verdad que está en ustedes, ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. Por eso los conozco y mi Padre los conoce. No es un tema de esoterismo, es un tema de, pues Señor, si partimos con que no sé cómo reconocer, pues parto leyendo lo que el Señor habla del Espíritu Santo. En Juan habla mucho. Siempre mencionan pues hechos. Y sí, hechos fue como el cumplimiento de lo que el Señor estaba hablando ahí. Y les enviaré a un consolador. Se puede ahí que ahí comienza la iglesia primitiva. De ahí debería comenzar el Nuevo Testamento. Porque hasta antes, pues, hasta que Jesús ascendía y regresaba al Padre, pues aún seguía vigente el antiguo pacto, ¿sí me explico? Se cerraba el tema de cruz, 3 días, bajo tierra, resucitó, se presentó, ascendió y
ahí con todo y efecto. Entonces, pero él ya les hablaba en Juan. Y Juan es un libro que habla mucho del Espíritu Santo. No es el único, pero sería bueno. Decía, Señor, no conozco del Espíritu Santo. Sería bueno partir por ahí. Pero aparte, dar tiempo y decir, Señor, con todo lo que me he leído, y tú dices, y lo puedo ver desde Génesis, lo puedo ver en Juan 17, que dice, incluso aquí en Juan 14, que ahorita leí, decía, somos uno por el Espíritu Santo. Padre, tú y yo somos uno, y le pido que ellos sean uno a mí. En Génesis decía, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, Señor, si tú dices que son uno, porque son unánime, andan en unidad, entonces Jesús nos da a conocer al Padre. Y dice, nadie puede conocer al Padre sino Él, que está con el Padre. Pues el Padre da testimonio del Hijo. Y el Espíritu no habla nada más que no sea de Jesús. Nos dice qué va a pasar, nos dice lo que va a venir, nos va a hablar de toda verdad y nos va a hablar solo de Jesús. Entonces, sí, Señor, lo que tú estás escrito y lo que tú eres no se contradice, entonces enséñame lo que yo he leído. Como si fuera de nuevo, como si fuera de cero, como que no conozco nada. Y enséñame a lo que he leído, descubrirlo como si fuera una perla. Y darme en esos tiempos en los que tú entrenas mi espíritu. ¿Se acuerdan cuando Pablo decía y les llamaba la atención a los corintios, ¿se acuerdan? Le decía, ¿hasta cuándo toman leche? ¿Hasta cuándo beben leche? Como si fueran niños. La leche muchas veces Pablo se refería a los rudimentos. ¿Se acuerda que hemos mencionado en Hebreos 6? ¿Hasta cuánto tienen que estar ahí en los rudimentos? Ya deberían estar comiendo carne. Eso debería ya estar firme. Y ahora, abundan en dones, abundan en palabras de profecía, abundan en cosas, pero aún no tienen el carácter para venir y actuar en rectitud. Y decir que si alguien se ha separado del Padre, ya le han hablado, le han corregido, lo han exhortado, lo han tratado, le han orado, pero no quiere volverse de su maldad, entonces suéltenlo, que el Señor lo trate, porque el diablo los zarandea. Pero ustedes dejen de estar actuando como si fueran niños inmaduros. Y les hablaba después de eso, les hablaba, decía, a ver, el espíritu se entrena por el espíritu. El espíritu se afila por el Espíritu Santo. Los sentidos espirituales se adiestran por el uso del mismo. No oigo, no veo, pues no me doy ni tiempo de sentarme 20 minutos sin que se me cruce un pensamiento atravesado y que diga, ay, espérate, ¿qué tenía que comprar? Y le estoy pidiendo, Señor, entréname a reconocerte. Y no puedo ni quedarme quieta ni 20 segundos, 20 minutos, ni un minuto. ¿De qué me sirve la letra o llenarme si no dejo que el Espíritu Santo me entrene? Si no noto, si no comienzo como pues a dar esos espacios, así sea que diga, no tengo tiempo, en el bus, Señor, el viaje dura 1 hora. Aquí sentado, entréname. Enséñame a notar lo que tú me quieres enseñar. Pueden ser cosas que parecen pequeñas. Mira el campo, mírala, siente la brisa. Esa es mi paz. Mi Señor te está hablando. No, pero yo quiero que baje fuego. Cuando el Señor nos da un catarro, Señor, ¿cómo me cura el catarro? Señor, siento el cuerpo pesado. Señor, estaba bien hace un rato, terminé de hablar y no sé qué pasó. Ahora, no digo pues que sea pecado las maneras y las formas en las que hasta ahorita he estado resolviendo las cosas. Pero hay más. Los sentidos que son entrenados, los sentidos espirituales son entrenados por el Espíritu. Y cuando decimos, queremos pues conocer este Espíritu de verdad y reconocerlo, la cosa se pone interesante. Ya cuando comienzo a darle tiempo, ya soy capaz de aguantar a 5 minutos, 10, 20. Vamos por la media hora.
Vamos, 1 hora. Llega un momento en el que algo pasa y Señor, de aquí no me levanto hasta que me respondas. Paso 2 horas ahí. No que sea necesario, pero digo, o sea, si el Señor me lleva, puedo aguantar ahí. Vamos, porque Señor, aquí yo sé que tú hablas y tú respondes. Y yo sé que si a ti te place, se me destapan, se me abren los oídos, se abre todo de golpe y tú me hablas y me haces entender y ya, porque a ti te place. Pero vamos, estoy esperando a que me respondas, no hago monólogo. Vamos, Señor, enséñame. Comienzo a ver, Señor, eso que vi, Padre, ¿es tuyo? ¿Es de mi alma? ¿O por ahí vienen las tinieblas y me quieren confundir? Parece infantil, pero si necesito partir de ahí orando, lo hago. Hasta que el Señor pone en mí que ya no hay necesidad de hacerlo, porque en mi espíritu reconoce su voz. Y cuando llega algo que viene, o viene el espíritu de error a querer sugerir una vía, una solución a los anhelos de mi corazón, que parece muy buena idea, pero ya ha venido voz del Señor antes, el Espíritu Santo en nosotros y ese reconocer marcado en nosotros va a decir como de parte de quien tú vienes. Y no lo vamos. Y toda intención de hechicería se va a desvanecer. ¿Se acuerdan cuando Pablo les escribe a los Gálatas? ¿Quién los ha hechizado? Gálatas insensatos. Que tan pronto han olvidado pues los beneficios y las maravillas de Cristo. Pues si el Cristo no hubiera resucitado, fuéramos los más miserables en creer algo que nunca ha pasado. Pero sí, nos hizo hombre, murió en cruz y resucitó, está con el Padre y Él está vivo. Y es en esa resurrección, en ese poder del Espíritu Santo en el que andamos. ¿Quién los ha dicho que para ser agradables al Señor tienen que volver y hacer o no hacer o solo vivir bajo el antiguo pacto? ¿Quién les ha dicho que si no hacen esto, no hacen lo otro, no reciben perdón? ¿Quién les ha dicho? ¿Quién les ha hechizado, Gálatas insensatos? Y es fuerte. Porque insensatez, corríjame por ahí si alguien busca en el diccionario, parece bastante sinónimo a necio. Y se acuerdan que en las escrituras hay una parte que dice, no digan a nadie necio. Pero Pablo estaba tan indignado que les decía, ¿quién los hechizó, Gálatas insensatos? El Espíritu Santo es capaz de traernos y mantenernos y guardarnos. Porque es Jesús mismo ahí, Él guardándonos, Él direccionándonos. Y ahí, en ese depender que sé, porque lo conozco, porque el Señor me enseñó a reconocerlo. No lo conozco aquí, porque me puedo haber leído la Biblia de tapa a la otra tapa y aún así no conocerlo. Pero si en mi espíritu está su espíritu y sé, que aún cuando me aparte le digo, Jesús, auxilio, así sea de la punta del pelo me trae de regreso, porque sé que Él está ahí. Si Él ve que va a flaquear, si ve que voy a flaquear, pues Él va a decir, no te he traído hasta aquí para que vuelvas atrás. ¿Se acuerdan Elías? ¿Qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces ahí en esa cueva? Y Elías, pues no, Señor, he tenido temor de Jehová. Sí, pues déjame decirte, Elías, levántate, come. Le dio ángel, le dio de comer alimento del cielo. Y levántate, mira, te mando a que hagas esto y para que sepas, no eres el único. Tengo escondido a quienes no han doblado rodilla. Y es interesante porque es exactamente lo que dice en Isaías, cuando habla de los 7 espíritus, dice que aquel que tenga que ha recibido el Espíritu de Dios, dice no va a juzgar
ni por lo que ha oído, ni por lo que ni oído sus oídos, ni han visto sus ojos, sino por el Espíritu. Entonces, los dones, los prodigios, son cosas maravillosas que vienen del cielo, pero no quiere decir pues que en que hay una madurez y que hay desarrollado pues el pulir de los sentidos. Mira en Corintios. Entonces, nosotros decimos, Señor, queremos ir por las familias, ir por las generaciones, ir por la nación. Señor, hay muchas cosas que hacer, queremos accionar. Pero ni siquiera partimos de, Señor, quiero conocer a tu espíritu y al espíritu de verdad. ¿Y qué es lo que tú dices de mí y a qué me has llamado? No todos son ungidos para funcionar como Elías. No todos son ungidos para funcionar como Eliseo. No todos son ungidos para funcionar como Jehú. Pero cada uno, cuando conoce y reconoce a qué ha sido llamado, responde y produce. Por eso Pablo decía, por los frutos. Toda palabra que viene del Señor no regresa vacía. Todo lo que Él hace, todo lo que el espíritu de Elías viene a restaurar. Siempre que hay momentos en que las tinieblas quieren cortar, quieren destruir las semillas, quieren parar algo, el Señor levanta a una generación, siempre tiene remanentes. Pero no es de, ay, aquí yo respondo, envíame a mí, y ya con eso se solucionó todo. ¿Quién permanece? Cuando Jehú se levantó y lo ungieron y él fue así como loco, le decían cuando él manejaba la carreta con el caballo, decía, ahí viene Jehú, ¿cómo lo reconoces? Porque maneja como loco, maneja como loco, es Jehú. Pero él tenía esa unción de ser pues violento contra las tinieblas, contra la casa de Acab, de Jezabel. Ya no es tiempo para negociar, ya se fue el tiempo ya se nos fue tiempo, ese tiempo se los dio Elías a los 3 años y medio, y ahorita es el tiempo de se saca de raíz. Hay cosa para cada tiempo y hay hijos para cada asignación, y cada una de ellas ni se cruza, ni compite, ni se envidia, ni se opaca, ni se destruye. Y aún en el caso del rey David y el rey Saúl, aún si hay quienes pues llegan a pecar como Balaam, ¿se acuerdan? El que le enseñó al rey de Moab cómo hacer pecar al pueblo de Israel. Si hay aún quienes han hecho caer al pueblo, pues el Señor hay quienes los hace funcionar como el rey David. No importa que el espíritu del Señor ya no esté con el rey Saúl, a mí no me compete levantarme en contra de él, porque el Señor lo ungió, el Señor lo levantó y el Señor se encargará. No soy quien para levantarme contra lo que el Señor levantó. Miren el caso de Eliseo. Eliseo no juzgó a Elías, oye, ¿por qué me vienes a ungir si primero tienes que ungir a Hazael, tienes que ungir a Jehú, y por qué ya nos vamos, porque ya no vamos porque te lleven? O sea, mira que me vienes a dejar el doble de trabajo, o sea, tengo que buscar ungir y ungir a Jehú, ese hombre es loco, o sea, tengo que mandar ungir a alguien que salga corriendo, no literal, lo quieren así. En serio, si leemos adelante, dice que llegó uno de los discípulos del profeta y llegó entre la carpa de los militares y estaba Jehú, que eran general. Y preguntan, ¿quién es Jehú? Ah, ya, te buscan. Entró a la carpa y apenas entró, dice que el discípulo del profeta lo ungió, dice, el Señor te ha ungido, lo ungió, y él se fue y Jehú salió como violento. Agarró el carro de batalla y se fue. Se fue a bajar cabeza, a bajar, a arremeter, a buscar a Acab, a buscar a Jezabel. Se fue como loco. Dice, a mí me dejas ungir a Jehú, que es loco acá. Pero no, solamente dijo, bueno, si ya te vas, pues entonces dame doble porción. Voy a terminar lo que dejaste y lo que me toca a mí. El asunto es entender. El entender viene por el Espíritu. El entender viene por el buscar y que el Señor nos responda. Y aún aquellos que, pues, como decía este escritor, son héroes
en su época, porque se levantaron por un bien mayor, sin importar su origen, sin importar lo que les dieron, sin importar los portentos. Su corazón se mantuvo humilde. Conocer entonces, Señor, ¿para qué tú me has traído o me tienes o he nacido o pertenezco o dónde estoy? ¿Para qué? ¿Qué es lo que tú has venido hablando y aún tal vez no he creído? ¿Qué es lo que ya me has hablado y pues no me he disciplinado? ¿Qué es lo que tiene que haber en mí para decir, pues, ¿sabes qué, Señor? Por amor a tu sangre, por amor a ti, por amor a la nube de testigos que se dieron, como dice en Apocalipsis, su vida hasta la muerte, aquellos vencieron. Y por amor a mis hermanos que vienen detrás de mí, Señor, quiero crecer, quiero madurar, quiero entender. Sí, Señor, tú me has llevado y he vivido, pues, en una situación, en una época como Elías o como Moisés, o en medio de un lugar donde no he tenido quien me enseñe más tu espíritu. Y he tenido que sanarme como de todo. Pero Señor, si tú me llevas a que los que vienen después de mí puedan tener a quien decirle, tengo hermanos, Señor, quiero crecer. Que mi corazón no se dañe, no se llene de vanagloria, que no me llegue a ver más grande de lo que tú me ves. Quiero entender y que quede muy claro que tu Espíritu Santo me diga y me enseñe cada cosa como que si no supiera nada. Y aún si en algún momento me llego a desviar, pues járame las orejas y las patas y todo lo que tengas que jalarme. Tráeme de regreso y corrígeme como te plazca, porque sabré que aunque me duele, aún tú me consideras un hijo. Porque solamente, y en Proverbios dice eso, solamente aquellos a quienes Dios considera un hijo los corrige. A los bastardos ya no. Es interesante porque uno diría, pues mira, es sorprendente, a Nabucodonosor le dijo siervo, a mi siervo Nabucodonosor, mi siervo Ciro. Pero cuando Jesús les dijo en Juan 17, le dijo, ahora ya no serán siervos ni discípulos, sino serán amigos, serán hijos, porque conocerán mis misterios. Hay veces en las que el Señor pone tiempo de gestación, dependiendo de cada diseño. Eso es muy diferente a dejadez, porque cuando hay tiempo de gestaciones largos, pues así sea que en lo físico no se ve nada, en el espíritu, pues el espíritu de testimonio. Yo estoy orando en esa persona y se va a ver. Pero otra cosa es como, está estático y no hace nada, solo traga, solo consume, solo está ahí para que le den, pero no está dándose. Recibe las aguas y las almacena. ¿Qué haces con lo que te doy? ¿Se acuerdan cuando Jesús les decía, no tiren las perlas a los cerdos, porque ellos lo van a tirar al lodo, lo van a aplastar y se van a arremeter contra ustedes? Nos mueve el piso. Pero si la roca es Cristo y volvemos a ese cimiento, pues lo demás se pone en orden, el tiempo que sea necesario. Pero entendiendo a dónde el Señor nos quiere llevar, a dónde es el que el Señor nos está llevando a mirar. Que mi permanecer no dependa pues de las voces o de las aprobaciones o de los ánimos de alguien. Y ahora lo digo con cuidado porque no es que vamos a ser llaneros solitarios, nos movemos como hermanos. El Señor nos llama a congregarnos y unirnos, a trabajar como cuerpo, a formar amigos, hermanos y a desarrollar vínculos. Pero si pongamos el caso, en algún momento pues nos peleamos, se nos pelan los cables, como decimos así. Eso no va a decir como que ya tiré todo, me mandé a cambiar. Porque aquellos que yo creía, pues me peleé, pues ya no están, o hay diferencias. A ver, si hay diferencias aún, el espíritu nos trae pues a volver a encontrarnos y decir, ok, ¿qué es lo que el espíritu nos dice de esto? Y con esto termino. ¿Se acuerdan las dinámicas que a veces pasaba con Pablo, con Pedro y con los hermanos en Jerusalén? ¿Se acuerdan?
habían diferencias y de repente decían, ¿saben qué? Vamos a entrar todos los discípulos, todos aquellos que son ancianos, entramos, todos los apóstoles entran, miran, no estamos de acuerdo, traemos delante del Señor. Decían, tiran suertes, pero traen al Espíritu que les responde. El Espíritu respondió, todos chatos. Aquí no hay nada, me parece, yo opino, me pensé, me gustó. El Espíritu dijo, ya quedó. No hay, aquí tuve razón, yo tuve razón. El Espíritu de Elías es el que trae reconciliación. Si nosotros como cuerpo seguimos aún solucionando las cosas como si fuéramos niños, pues afuera pasarán la gente que es como la mujer que decía, aún los perrillos comen las migajas de la mesa de su dueño. Y hay gente que anda como perrilla, porque los hijos pasan ocupados solucionando cosas que ya deberían estar solucionadas. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti, Señor, nos presentamos. Nos presentamos, Señor, como hijos, como hermanos, como padres, como abuelos. Nos presentamos, Señor, como familias, como pueblos, como naciones. Padre, hemos pecado delante de ti. Hemos muchas veces actuado en división, no de opiniones, sino de ti, en afanes, en ser de cortos de memoria, no para vanagloria ni para jactarnos de glorias pasadas, sino para tener presente que tú eres un Dios vivo y real, que tu reino es constante ascenso, que tus aguas no son aguas estancadas, sino aguas que fluyen, que no hay manera que el mundo o las personas aún que más amamos puedan ni deban en nosotros tener un lugar antes que tu propia aprobación. Pero aún así tu gracia está por delante, la sangre del Cordero está por delante y la fe y la esperanza de Cristo mismo es la que nos sostiene. Y por amor a esa sangre, por amor a esa carne, por amor a esa fe y esa esperanza que cada mañana sale, Señor, respondemos a ti y nos ponemos delante de ti. Que nuestros corazones, Señor, que nuestras mentes, que nuestras almas, nuestro espíritu, Señor, nuestras intenciones sean purificados, Señor, en el nombre de Jesús. Que aún con mucho o poco, a nuestro parecer, que hayamos experimentado, Señor, tu voz, tu corrección, tu enseñanza, tu crecimiento, tu pulirnos, pues queremos que vuelvas y hables y nos lleves como a ti te plazca, corregirnos y hacernos ver. Que en nosotros no cese el asombro y el maravillarnos pues de todo aquello que nos muestras, aún de lo más pequeño. Que nuestro corazón sea limpiada de aguas amargas, de todo aquello que quiera contaminar nuestro corazón. Que todo aquello, Señor, que ha estado consumiendo nuestras fuerzas, ha estado consumiendo las sustancias y los recursos que tú has estado proveyéndonos y que no pertenezcan a ti, pues Señor, que sean cerrados en el nombre de Jesús. Soltamos todo control, todo afán, pero anhelamos más bien mirando con fe a las generaciones como Abraham miró a las suyas. De que tú nos lleves a crecer, de que tú nos lleves a pulirnos, que tú nos lleves a conocernos dentro de Cristo, como tú nos formaste antes de la fundación del mundo. Que tú abras los cielos y abras las puertas en nuestros espíritu, alma y cuerpo, aquellos que nos permiten palpar y movernos e interactuar contigo. Y toda aquella puerta, Señor, que no pertenezca a ti, Señor, sea cerrada en el nombre de Jesús. Comienza a enseñarnos cada cosa, lo que sea necesario y lo que esté faltante. Que sea tu voluntad en nosotros. Que la tierra y el mundo pueda palpar y verte a ti más que a nosotros. Que en las generaciones por venir, Señor, nos bastará con era Elías el tisbita y hable más de pues vive Jehová en cuya presencia estoy. Que la heredad y el legado se valore, que nos muestres aquello que tú estás llamando a perpetuar, que estás llamando a rescatar, estás llamando a guardar, no como un tesoro que ponemos antes que a ti, sino como un legado, aquello que pertenece a ti, aquello que ha sido tenido en espera para nuestras familias, nuestras naciones, nuestras generaciones, y que tiene que ser reclamado por aquellos que responden y que el cielo reconoce como hijos. Perdónanos, Señor, por tomar tanto tiempo en actuar como niños. No la inocencia de poder ser enseñables, que en nosotros sea marcada tu pureza, no la ingenuidad, la inocencia, pero la astucia. Que en nuestro ser sea muy marcado reconocerte y reconocer lo que no viene de ti. Y que tú nos corrijas y nos traigas como a hijos en el tiempo que sea necesario. Y el que nosotros se ha puesto el querer y el hacer para responder a todo lo que tú
nos estás llamando, verlo con tus ojos, amarlo con tu corazón. En el nombre de Jesús, amén. Es muy importante y muy fuerte, donde el Señor está trayendo un orden. En este tiempo se ha estado moviendo muchas cosas fuertes, tanto en la iglesia como en distintas partes y naciones de la tierra. Los distintos rostros de Jezabel en la actualidad.